Moya se llama, tiene 62 años recién cumplidos, es coordinador federal de Izquierda Unida y presidente portavoz del grupo La Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados. Señor Lara, buenos días, bienvenido a la televisión pública andaluza. Buenos días, bien hallado y es un placer estar en la pública. Es usted de Argamasilla de Alba, uno de esos lugares, vamos a decirlo así, no se me ofenda, uno de los lugares que reclaman ser aquel lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiere acordarse Cervantes en el comienzo de su Quijote. Sí, en nuestro caso defendemos que la historia no lo niega y la tradición lo afirma. Por tanto, defendemos como sitio donde pudo Cervantes empezar a escribir la obra del Quijote, 1598-1602, pudo hacerlo allí en prisión, claro, en la cueva de Cervantes. Nada más llegado de Sevilla, pero en Argamasilla de Calatrava no están de acuerdo con ustedes, lo ven de otro modo. No, en Argamasilla de Calatrava no, si vas y le preguntas a la gente en la calle, no hay ninguna tradición cervantina porque nunca hicieron suya esa cuestión. Si preguntas en Argamasilla te hacen hasta un teatro en calle cada año relativo a toda la obra del Quijote, que por cierto es una obra que hay que leer. ¿Cómo se dice? ¿Argamasillero es el gentilicio? Sí, argamasillero y argamasillera es el gentilicio. Ser argamasillero no le convierte a usted automática ni necesariamente en luchador contra molinos de viento, no obstante, ¿o sí? Bueno, yo creo que hay que ligar las dos cosas. Yo siempre me he quedado con la parte del idealismo del Quijote y del pragmatismo de Sancho, ¿no? Solo hay que ver cómo actuó en la ínsula Barataria y cómo resolvió los 3 juicios aquellos que tuvo, aquellos 3 pleitos, que ya les gustaría a algunos jueces de este tiempo que tuvieran medios suficientes para agilizar la justicia y que no vaya tan lenta en nuestro país, ¿no? Lo que sí hace el hecho de que sea usted de Argamasilla de Alba es, parece que de un modo incontrovertido, mostrarle como un político español, ¿no? El Quijote, sí, por cierto, habla mucho de español y de España sin ningún tipo de problema. ¿Nos podría usted, por favor, en pocas palabras, como si fuera el artículo 1 de una constitución, la suya, en su interior, ¿no? España es, decirnos cuál es su idea de España, en pocas palabras. Mi idea de España es que, en muy pocas palabras, pues que España es un nombre que se da en unos territorios donde vivimos ciudadanos y ciudadanas y donde tenemos que tener un principio que es el principio de la igualdad como elemento fundamental, y que el derecho a que todos tengamos un concepto, elementos básicos de igualdad en cualquier parte de los territorios de esta España, para mí sería lo que definiría perfectamente lo que es esta España, e incluso me atrevo a llegar a más, y este mundo. En ese concepto de España, ¿un territorio podría secesionarse de forma unilateral? Bueno, las cosas no se pueden imponer por la fuerza. Yo creo que tenemos que convivir por la convicción de los propios ciudadanos de que queremos convivir. Y nosotros hoy estamos defendiendo en nuestro modelo de este Estado, defendemos un Estado federal, solidario, republicano, donde haya elementos fundamentales que siguen estando en manos del Estado. Hay un pacto entre distintos, pero donde llegamos a un denominador común, y es que el Estado, desde nuestro punto de vista, tiene que seguir siendo garante de que un parado en Andalucía tiene que tener una prestación, ojalá y no hubiera un parado en Andalucía, y un parado en Cataluña tiene que tener una prestación, y un jubilado en Cataluña y un jubilado en Andalucía tienen que tener derecho a una prestación para sobrevivir. Por tanto, hablamos de garantes de igualdad y de redistribución de la riqueza en todos los territorios y para todas las personas del conjunto del Estado. Nosotros apostamos por la convivencia, no apostamos por dividir o por separar, porque creemos que eso no es bueno para lo que necesita esta España. Por tanto, ¿no están de acuerdo con la celebración de esa consulta anunciada? Sí, nosotros defendemos el derecho a decidir y creemos que la consulta se tiene que producir en condiciones de legalidad, porque además queremos tener la oportunidad también de defender en Cataluña lo que es nuestra idea de modelo del Estado federal. Y queremos que la gente lo decida por convicciones, no por imposiciones. Y queremos huir de lo que está pasando en este momento. Y es que está habiendo una guerra de banderas, una recentralización por parte del PP y una idea separatista o de generar un Estado nuevo, distinto, independentista por parte de la derecha catalana, que lo que está escondiendo son los problemas reales que tiene la sociedad. Las banderas nunca trajeron pan a los ciudadanos. Y en Cataluña, como en el resto de España, lo que hay es un problema social fundamental, de clases sociales, de desigualdad, de crecimiento de la desigualdad, de políticas neoliberales. Y eso es lo que está escondiendo en este momento partidos que son responsables de este desastre que tenemos social en nuestro país. Por tanto, estamos frente a que las banderas
sean las que oculten la realidad, que es en la que hay que poner el acento y es lo que hay que resolver y no taparlo simplemente por la guerra de banderías. Con todo lo que usted me dice, se puede desprender que la respuesta política que convendría sería la de ofrecer la negociación de una reforma constitucional cuyo referéndum de aprobación consistiría en ejercicio de derecho a decidir, pero claro, por todos los españoles en torno a esa reforma. Sí, porque nosotros pensamos que esta Constitución nuestra de 1978 estamos en un proceso deconstituyente. Es decir, lo que está viendo es que una parte de los que pactamos esta Constitución, la parte del poder económico, la parte del poder financiero, no están cumpliendo con su parte del pacto. Y por tanto no se cumple el derecho a la vivienda, no se cumple el derecho al trabajo, no se cumple el derecho a tener una prestación en caso de que te quedes parado. Es decir, estamos caminando justamente para atrás. Y aquí de lo que se trata es que tenemos que ir a una Constitución que sea garantista, que garantice de verdad como derechos fundamentales, derechos que deberían estar garantizados por la propia Constitución, y además en un momento determinado de nuestra historia donde también se está planteando el propio sistema, ¿no? Y cada vez son más los ciudadanos y ciudadanas que estamos pensando que queremos tener una república democrática profunda, con radicalidad democrática, y eso evidentemente no encaja en el sistema de la monarquía, y por tanto estamos planteando que tenemos también el derecho a decidir y a decidir en referéndum si queremos seguir manteniendo un sistema de la monarquía o queremos tener un sistema republicano. Eso también forma parte de los cambios que queremos llevar adelante en el sistema constitucional. Ahora le pregunto por esta parte, pero dígame, todavía en Cataluña, ¿qué espera y qué cree que debería poderse esperar de la conversación que en estos momentos, según lo anunciado, mantienen en Barcelona la presidenta andaluza y el presidente catalán? Bueno, pues no lo sé lo que vayan. Yo lo que sí espero y deseo es que se pueda decidir por parte de los catalanes, puedan decidir sobre su futuro, que puedan tomar, se pueda hacer esa consulta, se pueda hacer ese referéndum, que podamos todos defender lo que pensamos realmente de lo que está pasando en este momento en Cataluña y en el conjunto del Estado español, y finalmente que el acuerdo último, que es lo que yo pienso que se va a producir, porque no creo que nadie, globalmente hablando y cuantitativamente hablando, esté por la idea de tener un Estado independiente en Cataluña. Si hay gente que sí, legítimamente defienden la independencia, pero yo estoy convencido que son muchos más ciudadanos y ciudadanas los que están porque se hable de convivencia, de pactar en concreto. Si allí se ha estado lanzando un mensaje a lo largo de los años, que ha sido un mensaje donde se ha dicho España nos roba, e independientes vamos a vivir mejor y vamos a ser más felices todas las clases sociales de Cataluña, ese mensaje ha ido calando como una gota malaya, ha ido calando en la sociedad catalana. Y han aprovechado además el desastre económico que han generado las políticas neoliberales en el país. Lo han aprovechado para decirle esto es culpa de España. Y no, el problema de las políticas neoliberales son responsabilidad de los que han tenido responsabilidades de gobierno en muchos años en España. Aquí ha habido una burbuja inmobiliaria que ha posibilitado que lleguemos a un endeudamiento tremendo para el país, que ha hecho muchísimo daño. Ha habido una desfiscalización de la hacienda pública. Durante años se ha estado rebajando los impuestos más a los más ricos en España. Se ha reducido el impuesto de sociedades, se ha quitado el impuesto de patrimonio, que se sustituyó por un pequeño impuesto, se han incorporado figuras como las SICAV para que algunos paguen al 1% de sus beneficios, se han hecho rebajas fiscales a las grandes empresas y ha estallado la burbuja inmobiliaria. Fruto de todo eso, ahí hay responsables. Y los responsables han sido gobiernos del PSOE, gobiernos del Partido Popular y la convergencia, el acompañamiento siempre de convergencia y unión. Pongo un botón de muestra. La reforma laboral en este país, que tanto daño le está haciendo a los trabajadores, convergencia y unión incluso la modificó a peor en el propio trámite del Senado. Por tanto, son corresponsables de que hoy no haya recursos en la hacienda pública por esa desfiscalización y falten recursos para llevar a Cataluña, para traer a Andalucía y para que puedan cumplir las comunidades autónomas con sus competencias en sanidad, en educación y en servicios sociales. Ese es el problema de fondo y ese es el problema que hay que abordar. Por tanto, son corresponsables, son las políticas neoliberales las que tanto daño han hecho en este país y mientras no abordemos ese problema de fondo, no resolvemos realmente, no actuando de raíz, no resolvemos los problemas que tiene la ciudadanía en Cataluña o en cualquier parte de los territorios de España. Ya que hemos mencionado a la presidenta andaluza, dígame qué le parece, y usted habla de la realidad económica, su estrategia general de entendimiento con las empresas, con acuerdos concretos muy relevantes y significados, pero además como estrategia general de, ella dice, alianza con el empresariado. ¿Cómo valora usted esa actitud, esa posición de la presidenta de la Junta de Andalucía?
Vamos a ver, la alianza tiene que venir por unas convicciones desde el punto de vista de qué es lo que tiene que hacer el sector empresarial en nuestro país y que tengan posibilidades. Lo que no puede haber es que hoy, por ejemplo, ha crecido en 8,5% lo que es la falta de crédito a la pequeña y mediana empresa especialmente. Y es la que está generando y ha generado a lo largo de la historia empleo en nuestro país. Sin crédito no hay posibilidad de desarrollo. Y si el crédito que ha tenido determinada banca lo ha invertido además de tapar sus agujeros, porque han creado un agujero importante, un endeudamiento importante, han invertido en comprar deuda pública a los estados, en lugar de invertir recursos en la inversión de la economía productiva. Si esa deuda pública a los estados hubiéramos tenido un banco central que hubiera podido comprarla directamente y no tener vetado por la propia normativa europea el poder comprar deuda pública directa a los estados, no se hubiera producido primero la horquilla de especulación que hoy nos está asfixiando con los intereses que tenemos por la deuda y en segundo lugar la banca hubiera tenido seguramente que más recursos para meterlos en la economía productiva. Pero si hubiéramos defendido, como estamos defendiendo, una banca pública con mayúsculas, seguramente que hoy teníamos menos problemas en el crédito a la pequeña y mediana empresa. Por tanto, tiene que haber un encaje en ese sentido sin ninguna duda. Y la segunda consideración es que no se puede estar despidiendo a trabajadores en empresas con beneficios. Eso no forma parte nunca de nuestra cultura. Eso no lo entiende nadie que tiene un poco sentido común en la sociedad. Y hoy lo estamos viendo. Y, por ejemplo, ahí tenemos el caso último más sangrante de Coca-Cola, donde se plantean echar a 1.300 trabajadores a la calle en una empresa que ha cerrado un ejercicio con beneficios entre 800 y 900 millones de euros y donde no tienen ningún tipo de problema de demanda ni de mercado porque la sociedad sigue consumiendo. Por tanto, hay que hacer una serie de encajes importantes. Y, finalmente, una tercera pata. Y la pata es que ya está bien de que la mayoría de los impuestos de este país, más del 80%, lo estén pagando las rentas del trabajo, el IVA y los impuestos especiales. Pues los empresarios piden bajada de impuestos. Por cierto, después de escuchar a Mariano Rajoy este fin de semana en la convención del Partido Popular, habrá muchos que se sientan contentos porque él anunció, y quizá con más detalle ante un grupo de jóvenes de nuevas generaciones, bajadas sucesivas de impuestos a partir de 2015. ¿Cómo lo ves? Sí, dos cosas. Una, Rajoy no ha cumplido con lo que le prometió y ha prometido tantas veces a los españoles y las españolas. Y nos ha hecho daño a todos, no solamente a su electorado. Una. Y ahora sabe que está mintiendo porque además sabe que no va a tener la mayoría para el siguiente gobierno. Por tanto, está prometiendo una cosa que no va a poder cumplir porque no va a tener el gobierno de este país. Pero esto son presunciones. Ahora, la realidad objetiva. ¿Cómo se puede tener tanta irresponsabilidad en un país en el que estamos 7 puntos por debajo de la media de la presión fiscal de la Unión Europea, cuando se está recortando servicios públicos esenciales? Cuando se ha blindado en la Constitución española por ambos partidos, PSOE y PP, que primero tenemos que pagar los intereses de la deuda y la deuda misma antes que el bienestar social de nuestro pueblo, como con esa política permanente de recortes. A Andalucía le recortan 1.200 millones de euros para el 2014, precisamente por la aplicación del déficit, que son muy duros, por cierto, con las comunidades autónomas. Ya podía haber cogido un poquito más déficit el Estado y haber dejado un poquito menos a las comunidades autónomas en ese sentido, ¿no? Pero con esa política concreta que están aplicando no están resolviendo el problema. ¿Y cómo se puede tener la irresponsabilidad de decir que vamos a bajar los impuestos y que esta va a ser la solución del país? Vamos a ver, en España si hay que bajar algunos impuestos son los indirectos, que son los que ha subido el gobierno contra programa, por ejemplo el IVA. Pero los impuestos de los beneficios de las empresas, el impuesto de sociedades, que de cada 100 euros solo están contribuyendo a la hacienda pública con 12,5%. De cada 100 euros, y repito y reitero, y la mayoría, más del 80% lo pagamos de las rentas del trabajo, del IVA y de los impuestos especiales, ¿cómo se puede tener tanto cara dura y tanta irresponsabilidad un presidente del gobierno para decir que vengo a bajar los impuestos a los ciudadanos para resolver los problemas del país? No. Hay que subir los impuestos de beneficio, porque es beneficio de las empresas. Nosotros proponemos que sea el 35% el impuesto de sociedades. Ese lo hemos tenido puesto en España. Es que es una locura, y es una pregunta que lanzo a la gente, es que es una locura que una empresa que gana 100 tenga que pagar 35 euros para que tengamos bienestar social del conjunto de ciudadanos y haga su contribución social. Frente a ese gobierno frente a ese gobierno que tiene mayoría absoluta, usted dice habrá revocación de medidas adoptadas por él cuando haya otro gobierno. Y le preguntamos cómo es posible que lo haya sin un pacto entre fuerzas políticas de izquierda, concreta y particularmente en el ámbito nacional, sin un pacto entre Izquierda Unida y el PSOE. Porque los pactos tienen que ser sobre cuestiones programáticas, primera cuestión. Y lo segundo, no es bueno hablar de pactos ni de acuerdos antes de que los ciudadanos se pronuncien. Aquí lo que toca ahora mismo es programas.
propuestas programáticas concretas, que sean creíbles, que la gente las pueda tocar, que si nosotros decimos que tenemos que plantar cara a la deuda, que hay una parte de la deuda que es ilegítima, y decimos que tenemos que plantar cara al pago de intereses que nos están asfixiando la economía española de una manera clarísima, que eso lo podamos demostrar, probar que es posible y que la gente lo pueda tocar. Y en función de propuesta concreta de generación de empleo, y que además se pueda, repito, tocar por la gente, que vea que no es demagogia, que es posible llevarlo para adelante, se producirá en las urnas la correlación de fuerzas. Y los ciudadanos dirán quiénes quieren que gobiernen este país en el futuro, quiénes quieren que tengan, cuál quieren que sea la correlación parlamentaria. Eso es lo que los ciudadanos tienen que decir. Y cuando decidan cuál es la correlación de fuerzas y qué es lo que opina este país, es el momento de hablar de posibles alianzas, repito, siempre desde lo concreto. Sí afirmo una. Hay una alianza de las muchas que hay que hacer, hay una que es muy concreta, y es que el decreto y la ley de la Junta sobre el tema del derecho de la gente a la vivienda, que lo dice la Constitución en el artículo 47, que se ha cargado el Gobierno recurriendo al Tribunal Constitucional, y que facilita con ese recurso al Gobierno que a la gente la sigan echando de su casa porque ha perdido el empleo y porque no puede pagar la hipoteca, ese es un elemento concreto, programático, que tiene que garantizar un acuerdo de gobierno de futuro. Por eso lo que cuenta y lo que le interesa a la gente es lo concreto. Le iba a preguntar cómo ve, qué diagnóstico hace de la salud del equipo del Gobierno, de la coalición de Gobierno en Andalucía, pero veo por lo que acaba de expresar que ve que es una salud fuerte de la coalición de gobierno. Vamos a ver, nosotros tuvimos dudas, todos tuvimos dudas. Cuando vas a adoptar un acuerdo tienes dudas razonables. Si había que entrar en el gobierno, si no había que entrar. Democráticamente la organización decidió entrar y nosotros hacemos un balance. Y el balance que hacemos en este momento es que la presencia de Izquierda Unida en el gobierno de Andalucía ha facilitado mecanismos, ha facilitado medidas y ha facilitado iniciativas que han favorecido los intereses de la clase trabajadora y de la mayoría social andaluza. Nosotros, se podrá hacer una crítica, todo tiene autocrítica, ¿no? Pero hoy hay una dependencia tremenda del poder económico y de Madrid desde el punto de vista de las finanzas, porque todo el mundo sabemos que el poder coercitivo del Estado con el tema de los impuestos lo tiene el Estado, lo tiene la Administración Central, no lo tienen las comunidades autónomas. Y esta comunidad que está siendo castigada, también especialmente, me voy a atrever a afirmar, por parte del Gobierno central, en cuanto a la aplicación del 1,58 que le exigieron de déficit en el año anterior, pero ahora hemos visto, por ejemplo, otro caso que es lo de la PAG. Está habiendo una queja de una protesta andaluza donde calculan que en el reparto han quedado 400 millones menos que Andalucía está reclamando. Por tanto, esto es trato injusto por parte del Gobierno. Bien, pues conformar aquí el Gobierno en Andalucía, repito, ha permitido que en este momento la valoración que se haga sea positiva y que la responsabilidad que asumió nuestra organización de entrar dentro del gobierno de Andalucía frente a los que querían que gobernara Arenas, que es que a alguna gente eso se le olvida, es que la alternativa era que gobernara Arenas, pues me parece que el balance es positivo. Y lo dicen las propias encuestas de los ciudadanos. No son las políticas que nos gustaría aplicar Izquierda Unida. Y hay políticas determinadas que debería ser más valiente el PSOE para tirar para adelante y para darle luz, ¿de acuerdo? Pero el peso yo creo que lo está tocando la sociedad andaluza de que ha sido para mejor en el sentido de haber entrado a formar parte en el gobierno andaluz. Le preguntan también mis compañeros Enrique García, Pepe Fernández, Lalia González, empezando por Lalia. Muy buenas días, señor Lara. ¿Cómo ve usted el liderazgo de Antonio Maillo en Andalucía? ¿Y cómo ve su relación con Susana Díaz? ¿Cree que es estable, es mala? Vamos a ver, yo me he criado en una cultura que era ni dioses, reyes ni tribunos. Yo creo en el pensamiento colectivo de la gente. Y Antonio, además, también. Antonio forma parte de esa idea donde lo que cuenta es el trabajo colectivo cotidiano, la aportación colectiva de la propuesta, de la idea, para después llevarla en común. Luego, los dirigentes de las organizaciones somos meros transmisores de lo que es ese pensamiento colectivo. Antonio para mí es una persona de mucho bagaje, de mucho conocimiento, de mucha sobriedad y seriedad en los planteamientos, y me parece que es un digno dirigente de nuestra organización en este momento, un digno coordinador en Andalucía. Y tiene mucho campo, además, y mucho camino por delante. Pero repito, Antonio, como cada uno de nosotros, nos debemos y además pensamos que nos sentimos muy a gusto de estar en colectivos de gente pensante, donde eso es lo que no hay que olvidar, que es lo que cuenta, porque eso es lo que puede cambiar la historia. Los líderes... Yo siempre he tenido mucha desconfianza de los líderes. Un líder te puede llevar un día hacia un abismo, ¿no? Los pensamientos colectivos de la gente es mucho más difícil. Pero ha habido, perdón por repreguntar, un cierto cambio en las relaciones de los socios de gobierno entre Diego Valera y Antonio Maillo.
¿va usted a intervenir? Yo no lo determino de esa manera. Diego está cumpliendo un papel, que es el vicepresidente de la Junta, está cumpliendo un papel institucional y un papel ligado plenamente a la organización, mantiene una relación y una vinculación absolutamente estrecha, como no puede ser de otra manera, con la organización, y Antonio es el coordinador de la organización. No es difícil resolver bicefalias, a veces es difícil resolver bicefalias, y aquí se está resolviendo de una manera muy tranquila, tal vez porque también se ha introducido un talante en la organización en los últimos tiempos donde resolvemos bicefalias, tricefalias, y no tenemos los conflictos que algunos otros tienen, que a veces son de meros protagonismos, de meros egos y de meros personalismos en la política, que yo creo que hay que huir de ellos. Pepe Fernández. Señor Lara, buenos días. Está usted hablándole a los andaluces a través de su televisión pública, y le quiero pedir un pequeño esfuerzo para que le explique a quien no lo entienda la posición de sus camaradas y compañeros en Cataluña apoyando la consulta soberanista. Y en esta misma línea, y ya que se ha hablado de Antonio Maillo, preguntarle qué opina usted de lo que ha dicho Antonio Maillo en las últimas horas, sacándole de alguna forma la tarjeta roja a Susana Díaz en esa entrevista que está manteniendo ahora con el presidente de la Generalitat, y ha pedido que en la posición sea ponderada en asuntos como el soberanismo. Sobre ese tema quiero que me diga algo. Dos cuestiones. No, nosotros defendemos el derecho a decidir en Cataluña, porque no defendemos que hay que imponer por la vía de la fuerza el que tenemos que vivir y convivir juntos. Hay que imponerlo por la vía de la razón, no imponerlo, convencer por la vía de la razón a la gente. Nosotros tenemos Eso está bien, perdóneme, señor Lara, conferencia el día 8. Discúlpeme, hay una constitución aprobada, no por la vía de la fuerza, y lo que usted está diciendo, el derecho a decidir, también puede ejercerse, que antes me parece que no quedó claro, a través de la aprobación o no de una reforma constitucional sobre lo planteado. Me gustaría que aclarara la cuestión, supongo que estamos hablando de una consulta a los ciudadanos y las ciudadanas, y se quiere conocer dentro de la ley, y se quiere saber. No, y nosotros estamos diciendo que se modifique la ley. ¿Por qué, si se modificó la Constitución, que era intocable para decidir que tenemos que pagar la deuda y los intereses, y en 2 siestas la modificaron sin consulta, por cierto, al pueblo español? Pero no se está poniendo el carro delante de los bueyes, señor Lara. No. ¿Por qué no se puede consultar al pueblo catalán sobre lo que piensan desde el punto de vista de si quieren ser un Estado independiente o no? ¿Por qué no? Y nosotros a continuación esta fuerza política que yo represento aquí, defendemos el Estado federal, republicano y solidario, es decir, defendemos el encaje de todos los territorios y personas del Estado en lo que conocemos como Estado español, ¿de acuerdo? El día 8 de febrero tenemos una convención nosotros, una conferencia, y en esa conferencia le vamos a poner nombres y apellidos al Estado federal. Lo tenemos definido, por cierto, en un documento que se parió aquí en Andalucía, en nuestra organización, en 1996, el Estado federal, y a eso hoy le queremos poner los nombres y los apellidos. Y queremos decir qué elementos fundamentales entendemos que en la parte del Estado central se tienen que quedar como elementos garantes de lo que es mantener el concepto unitario en el conjunto del Estado. Y hay que negociar, porque negociar hay que negociar siempre. Por tanto, nuestra fuerza política, repito, nitidez absoluta de que queremos que el concepto básico de igualdad haya un Estado garante que lo defienda en cualquier parte de los territorios del Estado, incluso en Cataluña. Y este mensaje es el que le vamos a llevar a los catalanes para que, convencidos de ese tema, la clase trabajadora y la mayoría social entiendan que tienen que seguir conviviendo con el resto de los españoles y las españolas, porque es mejor para los intereses catalanes y es mejor para los intereses del resto del Estado. Y la segunda cuestión... no es una crítica, yo no lo he interpretado como una crítica que se le hace incluso a la presidenta, se le puede hacer, no pasa nada, hombre, faltaría más que no podamos hacer una crítica a una presidenta de una comunidad autónoma, pero lo que yo creo que le ha pretendido decir Antonio, y esta ya es una suposición, que tenga equilibrio, ¿no? Es decir, que piense que no es la presidenta de un partido concreto, sino que hay 2 fuerzas políticas en el gobierno, y por tanto, cuando manifiesta la opinión, pues que separe claramente lo que es la opinión que ella pueda tener en tanto en cuanto representante del Partido Socialista, pero si en este caso está actuando como presidenta de la comunidad andaluza, pues que tenga la precaución de saber que no está sola en el gobierno y que tiene una fuerza política que tiene un pensamiento determinado sobre la forma. Estamos hablando sobre la consulta. Sobre el fondo, bienvenidos sean hoy a la defensa del Estado federal algunos que estuvieron mirando para otro lado hace mucho tiempo. Enrique, tienes mucho tiempo, menos 20 segundos. ¿Se acabó? No, o Don Quijote o Sancho, el poder económico tiene sometido, cautivo y desarmado al poder del trabajo. Creo, yo lo veo imprescindible, la unidad de acción, pero decidida, no como un fleco, por lo menos en Europa. Está su organización en eso y está trabajando firmemente para tratar de que las cosas se equilibren.
Sí, vamos a ver, nosotros lo que estamos planteando es que en Europa y los países que tienen una deuda importantísima estamos trabajando de manera común con otros partidos con los que conformamos lo que se llama el Partido de la Izquierda Europea y estamos en el GUE, el grupo que tenemos en el Parlamento Europeo, trabajando porque tiene que haber una quita de la parte de la deuda que es ilegítima y tenemos que plantar cara a intereses de la deuda. Y quiero poner con esto un recuerdo histórico. En 1953 se le quitó la deuda a Alemania. Y Alemania respiró. Y ahora muchos que se echan manos a la cabeza diciendo que estamos haciendo demagogia, lo que estamos defendiendo una posición que entendemos que es sobria, seria, pero además necesaria, hombre, los inversores invierten y han invertido en deuda. Y el que invierte, ¿qué pasa? ¿Que solo gana? Y en este caso concreto puede ser que no tenga que ganar tanto como esperan, porque este país con 6 millones de parados no puede pagar los intereses de esa deuda. Concluyo con un dato. Pero concluye, por favor. Cada día pagamos 100 millones de euros por los intereses de la deuda. Eso es lo que cuesta construir un hospital de 500 camas. Y es un país con 6 millones de parados no lo puede aguantar eternamente. Siendo de Argamasilla de Alba era esperable una capacidad de desarrollo que necesita espacio, pero en televisión ya sabe que es necesario acortarlo. Gracias por estar en la televisión pública esta mañana, señor Lara, Cayo Lara, y muy buenos días. Pues gracias a ustedes y seguiremos peleando contra los nuevos molinos del siglo XXI. Sí, a ver, Enrique, gracias, Pepe Fernández, gracias, Lalia González, gracias. Bueno, Victoria Romero.